Tenemos a Gemma Alonso, entrenadora del Salamanca UDS femenino, que está en estos momentos precisamente haciendo su tesis también sobre el fútbol femenino. Cuéntanos un poquito sobre ti, ¿cómo llegaste a introducirte en este mundillo del fútbol? Bueno, en primer lugar yo aparecí un poco en torno al fútbol, ¿no? A este contexto precisamente por jugadora, igual que en este caso Laura, empecé pues eso, jugando en un equipo mixto. Poco a poco avanzando, yo no tuve tantas facilidades como ella, quizá por la evolución y por la edad, pero bueno, fui un poco avanzando cuando llegué aquí a la universidad. Sí que fiché por un equipo más semiprofesional en este caso, que fue el Salamanca femenino, y estuve 4 temporadas como jugadora y luego ya pues me pasé al otro bando, ¿no? al bando de entrenadora. Me formé para ello con el curso de nivel adoptado para lo mismo y empecé como entrenadora no solo del Salamanca femenino, sino también pues de un equipo, en este caso masculino. Sí, pero también me refiero un poco cómo llegaste al mundo del fútbol, me refiero, si te vino por tu entorno o cómo viste esa exposición, porque claro, hacia las mujeres no es algo que se dé directamente, entonces, ¿cómo te llegó a ti? Por mi entorno, nulo, porque al final mi familia o en este aspecto ninguno de ellos estaba relacionado con el fútbol y menos aún con el fútbol femenino, precisamente por eso, ¿no? Porque en mi edad, pues a lo mejor 6-8 años, no se veía fútbol femenino en la tele, no tenías ningún referente femenino. A lo mejor a mí me preguntaban qué deportista o futbolista en este caso me gustaba y era masculino. Claro. Entonces, mi relación con el fútbol fue, pues eso, un poco de amor, porque a mí me gustaba, desde pequeña empecé a jugar, obviamente con mis amigos, en este caso, y no tuve ningún referente en cuanto a mujer o figura femenina, ni pude tener un apoyo en ese momento, por tanto, yo jugaba de forma totalmente amateur con un equipo mixto. Claro. Es normal y bueno, dentro de cualquier mundo te puedes encontrar unas dificultades para acceder a lo que tú quieres conseguir, ¿no? Pero en este caso, como entrenadora y además entrenadora mujer, ¿qué dificultades nos puedes contar que te has encontrado? Sí que es cierto que en cuanto a entrenadora como la figura como tal, no he tenido tantas dificultades como sí en jugadora, ¿no? Creo que las mujeres tenemos muchas barreras aún y hoy en día en lo que al deporte concierne, porque ya en la Edad Media, ¿no? La mujer ni podía acceder ni podía practicar ninguna actividad físico-deportiva, y creo que el ámbito sociocultural nos ha puesto muchas barreras, ¿no? en la adquisición de la mujer en el propio deporte. Entonces se muestran barreras en todo tipo de actividades. A lo mejor ahora, de hecho, dentro del grupo de Primera División Nacional, el grupo 5, sí, creo que somos nuestro equipo y junto con otro que solo tiene entrenadoras femeninas. Yo en este caso soy segunda entrenadora y la figura, por así decirlo, de entrenador es masculina, pero no hay nadie que tenga un cuerpo técnico que sea mayormente o formado de forma mayoritaria por mujeres que por hombres. Y nosotros en este caso, el Salamanca Fútbol Femenino, sí que lo tenemos. Y creo que es un paso que se ha dado y que tiene una gran importancia, ¿no? En el fútbol femenino. Claro, por supuesto. Bueno, y por otro lado, haciendo un estudio así más global de este último periodo de tiempo en el que nos hemos encontrado con una pandemia, hemos visto cómo se ha puesto bastante el foco en los equipos más grandes, cómo les ha afectado toda esta situación, pero claro, en los equipos más pequeños, más locales, por así decirlo, e incluso los femeninos como tal, no se nos han hablado nada. Tú como entrenadora, ¿qué nos puedes contar? Pues bueno, nos dejaron un poco el barco a la deriva, no nos dieron ni siquiera timón, ¿no? Entonces creíamos y considerábamos que no íbamos a empezar tal y como estaba yendo las cosas. De hecho, Primera División Femenina, ¿no? Liga Iberdrola, no tenían calendario de competición cuando los equipos masculinos ya estaban compitiendo, y estamos hablando de la misma categoría. La única diferencia que hay que son chicos o son chicas. Entonces nos dejaron un poco, pues bueno, ya verán, era como que estábamos en un segundo plano. Y es la realidad hasta hoy. Es hasta hoy. Sí que es cierto que la pelea, que a mí me parece denigrante por adquirir unos mismos derechos entre hombres y mujeres, ha sido totalmente denigrante por tener lo mismo. Y al final esa lucha ha llevado a tener hoy en día pues un calendario de competición hasta este el anterior fin de semana, que empezaron un poco ya los equipos regionales, pero hasta ahora solo competíamos en esta ciudad, solo los equipos de segunda B masculinos
y en este caso nosotras, Primera División Nacional. Nos habían dejado un poco a la deriva. Nos habían dejado a la deriva total. Luego llevábamos 5 jornadas sin tener un solo test. Ahora ya sí que es cierto que nos obligan cada 15 días a pasar PCRs a toda la plantilla de jugadoras y también al propio cuerpo técnico, pero hasta entonces llevamos 5 partidos que, bueno... ¿Y cuando habéis empezado vosotros a entrenar como tal, no os han hecho test ninguno? Ninguno. Ni los partidos. Hasta lo que te digo, ¿no? Hasta hace 5 jornadas no habíamos recibido ningún tipo de test. Entonces llevábamos ya entrenando desde principios de septiembre. Claro. Con lo cual era mucho tiempo. Lo que pasa es que han apelado un poco a la responsabilidad individual. Nosotras tenemos la suerte de tener jugadoras muy, muy responsables, que llevan a rajatabla todas las medidas sanitarias de seguridad que han adoptado. Y sí que es cierto que nosotros, en lo que es el entrenamiento y demás, pues utilizamos mascarillas, hidrogel de forma continua cuando no es obligatorio. Entonces sí que esas medidas nos han ayudado a ni siquiera a aplazar ningún partido, ¿no? Claro, a ver, esto es un claro ejemplo de que aún se necesita mucho por luchar, y no solo eso, sino por también darle más voz al deporte femenino y a las jugadoras, que no se las puede dejar a la deriva, menos en una situación como esta. Nos han dejado un poco a la deriva, no solo en relación con el COVID, ¿no? Sino un poco en relación con todo en general. De hecho, la semana pasada, hace 4 días, ha salido a la luz uno de los mayores ejemplos de diferencia que hay entre fútbol femenino y fútbol masculino, ¿no? No es normal que a un equipo femenino de primera división, que estamos hablando como un Real Madrid, como un Barça, en cuanto a categoría, ¿no? Sí. Le suministren después de un partido cuyo esfuerzo es bastante grande, para cenar, como cena de vuelta al bus, claro, porque ni siquiera les dejan allí dormir, ¿no? Pues de vuelta, después de un esfuerzo muy grande, les dan para cenar 2 bocadillos, de los cuales uno es de lonchas de pavo y otro de jamón de york o algo así, era, ¿no? Pero hay 4 lonchas, o sea, 4 lonchas contadas. Entonces, para cenar simplemente les dan 2 bocadillos y 2 piezas de fruta. Con lo cual, si eso mismo se lo dan te pongo un ejemplo, ¿no? Al Real Madrid o al Barça, ¿qué hubiese pasado? Claro. Ahí está el mayor ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser que jugadoras de primera división, que son profesionales, ¿no? Que ahora, si quieres, podemos pasar a ello, ¿no? Sí. Pero ¿cómo puede ser que tengan esa cena después de un esfuerzo tan grande como el que han hecho, ¿no? Claro, es en los pequeños detalles en los que se ve gran parte de la diferenciación que hay, porque además hemos podido ver cómo el público ha reaccionado a las quejas de las mismas jugadoras, que claro, como siempre está la disyuntiva de que no se generan los mismos ingresos, pues aprovechan eso como excusa, pero realmente es algo que es impensable que le den ese tipo de cena a unas deportistas. Exactamente. Bueno, y para continuar con la entrevista vamos a hablar un poco de temas de actualidad del fútbol ahora mismo. En primer lugar, ¿cómo ves el proceso de profesionalización de la primera división del fútbol femenino? Bueno, es un tema un poco candescente, ¿no? Sí. Llevamos 2 años que estamos luchando muchísimo por intentar tener un convenio colectivo. De hecho, se aprobó la temporada pasada. ¿Está siendo eficaz? Pues hasta el día de hoy no. La temporada que viene, pues por todas las medidas que se han adoptado y demás, creo que sí que empezará un poco a evolucionar esto. Pero hasta ahora no. ¿Por qué? Porque están exigiendo, en primera división, estoy hablando, ¿no?, que tengan un X de jugadoras que sean profesionales, con un contrato profesional. Pero sí es cierto que de todos los equipos de Liga Iberdrola, la mayoría de ellos respetan el 80% este aspecto, ¿no? Porque lo que hacen es establecer contratos mínimos en cuanto al propio convenio colectivo. Sí, son trabajadoras, se supone que es un contrato profesional, pero aquí estamos hablando de contrato profesional. Yo conozco a jugadoras de Reto Iberdrola, ¿no?, que están cobrando 300 euros. ¿Eso es un contrato profesional? Pues no lo sé. Aquí hay jugadores de segunda B que bueno, están cobrando el cuádruple, claro, y no en una categoría como es tan exigente como Reto Iberdrola. Entonces, diferencias muchísimas, y ahí lo tenemos, ¿no? De hecho, las jugadoras entrenan y no tienen el suficiente salario para poder vivir. De hecho, la mayoría de ellas tienen que estudiar una carrera a la vez que entrenan, creo que tienen que poner mucha más fuerza de voluntad, ¿no?, claro, para poder conseguir lo mismo que los chicos. Claro, o sea, que diríamos que una de las claves es que no puedes vivir del fútbol como tal, o sea, que es algo más por pasión y porque te gusta. O sea, no puedes decir voy a dedicarme al fútbol y a vivir exclusivamente de esto, a no ser que seas una jugadora ya de alto nivel, por así decirlo. Ni siquiera si eres de alto nivel, Lo que te estoy hablando es en Liga Iberdrola hay jugadoras que sí, que a lo mejor sí que están cobrando
Más de renombre, por así decirlo, Sí, ¿no? pero muchas otras. Pero aún así existe una clave El diferencia 70-60% de todas las jugadoras están cobrando en torno a los 600-700 euros. Claro. Quizá no te da para vivir. Claro, o sea que siempre decimos que el fútbol es un trabajo que es muy bien pagado y muy bien remunerado, pero en el tema de hombres, porque Pero no una mujer a lo fútbol, mejor puedes cobrar lo mismo que puede cobrar un camarero, por así Exactamente, decirlo, ¿no? Que es algo exactamente. bastante que llama la atención. Bueno, ¿y cuál crees que sería el primer paso a dar para reducir esa diferenciación entre el fútbol femenino y fútbol masculino, por ejemplo, en cosas básicas como que jueguen en césped natural? Bueno, yo creo que el primer paso viene un poco desde el ámbito educativo, desde el ámbito escolar también, ¿no? Creo que la coeducación que se debe establecer en el propio currículo tiene que ser clave, donde se eliminen las diferencias, esos estereotipos de juego al fútbol, vale, ya eres un chico, o por ejemplo, el contenido que siempre hemos dado, ¿no? Todos, de expresión corporal, pues ya es un contenido ligadamente al sexo femenino y no tiene por qué ser así. Entonces creo que tenemos que empezar desde ahí para poder ir avanzando y que tengamos igualdad de ver a una chica jugando al fútbol y ver a un chico jugando al fútbol sea exactamente lo mismo. Ahora parece que son dos mundos diferentes, el fútbol masculino y el fútbol femenino. Al igual te hablo de balonmano, igual te hablo de baloncesto, ¿no? Pero creo que el primer paso para todo eso está enfocado al ámbito educativo, desde casa y también en el ámbito escolar. Por supuesto, las escuelas son la cuna de todo. Sí, ahí vemos también lo que me decías del césped natural. Pues sí. Ahora están apareciendo muchísimas lesiones en chicas de ligamento cruzado anterior, precisamente por el césped, ¿no? Claro, por el terreno donde juegan. Porque el césped artificial no es una superficie óptima para lo que es una competición a nivel profesional. Claro. Entonces, los chicos, si jugasen en césped artificial, quizá podrían quejarse y se lo cambiarían. Estoy segura de que sí. Claro. Las chicas nos tenemos que acostumbrar e intentar medir con lo que tenemos para poder ir avanzando. Claro. ¿No es lógico? Pues claro que no lo es, pero es la única medida o la única arma que tenemos para seguir luchando. Claro, vosotros os tenéis que acostumbrar a lo que tenéis y bueno, eso me parece un esfuerzo muchísimo mayor, que claro, si ellos se quejasen se lo cambiarían, pero vosotras pues os tenéis que adaptar a lo que tenéis. Exactamente. Bueno, y para continuar, ¿qué te parece la llegada del Real Madrid al fútbol femenino? ¿Crees que es algo positivo? Es un aspecto positivo. Yo personalmente sí que lo veo como algo positivo porque es un equipo más para tener rivalidad, es un equipo más para seguir sumando, para tener más visibilidad, y creo que todo lo que sea ayudar al fútbol femenino a dar visibilidad, ayudar a crecer, a que vean que hay jugadoras en España que merecen mucho la pena y no tengan por qué irse al extranjero, ¿no? Para poder vivir de esto, creo que es positivo. Bueno, claro, es que es un tema bastante contradictorio porque dicen que se han aprovechado del momento y del auge del fútbol femenino, pero en realidad cuanto más equipos haya, mayor competitividad, como tú dices. Bueno, el año pasado se jugó la Supercopa de España por primera vez y fue en Salamanca. ¿Qué te parece este formato a 4 equipos y qué impacto tuvo para la ciudad ser la sede del fútbol femenino español durante esos días? Bueno, como ha dicho mi compañera jugadora Laura, sí que es cierto que tuvo impacto porque al final nuestras niñas, las que tenemos en el club, que bueno, son 120 jugadoras, 120 sueños y 120 ilusiones que estamos con ellas, pues el tener a sus propias referencias a nivel futbolístico cogidas de la mano, creo que es algo que dio muchísima importancia, no solo para las propias jugadoras, sino también para el entorno. Al final tienen un entorno de padres, familia, que los que no tenían conocimiento pues se acercaron para precisamente ver eso, y sí que es verdad que el fútbol femenino engancha, tiene algo que te sigue enganchando. Entonces creo que tuvo mucha visibilización, pero sí que es cierto que la ciudad, pues bueno, quizá por la cultura o como estamos, no ayudó mucho, no apoyó tanto como sí que se esperaba. Pero para ellas fue como un subidón de adrenalina, por así decirlo, ¿no? Ver a jugadoras y ver a referentes como tal aquí en Salamanca, que pudiesen tener un contacto más cercano con ellas, que no es a través de una pantalla. Exacto, o sea, lo que te digo, contacto totalmente, encima no teníamos entonces COVID, por lo tanto podían tocarlas, estuvieron hablando con ellas muchas jugadoras, como por ejemplo Amanda San Pedro, que es la capitana del Atlético de Madrid. Se acercó a hablar con ellas, incluso tuvo en muchas ocasiones conversaciones directas de cuál es tu sueño, cuál es tu referente, y eso a las niñas totalmente les ha marcado. De hecho, bueno, una de nuestras jugadoras también, que estaba en Alevín B el año pasado, se intercambió los guantes con Lola Gallardo, una de las jugadoras referentes a nivel español y también internacional, ¿no? Entonces es algo importante. Claro, eso es una de las cosas más bonitas del deporte. Bueno, y la diferencia con los grandes equipos de Europa cada vez es menor. ¿Qué crees que le falta a los equipos españoles para dar el paso definitivo y consolidarse en Europa y a la selección española?
Es un tema complicado porque realmente una de las mayores jugadoras o las jugadoras que tienen muchos incentivos se van fuera precisamente porque tienen más apoyo, porque pueden vivir única y exclusivamente de esto y porque realmente tienen no solo la visibilización, sino tienen un apoyo diferente, no solo de las administraciones locales, sino políticas, sino también de lo que es la afición. Entonces creo que se sienten mucho más queridas, valoradas sobre todo, y por eso se van, ¿no?, de España. ¿Cuántas jugadoras teníamos aquí en el panorama español que podían llegar y pueden llegar muy lejos? De hecho han llegado y se van fuera. Jennifer Hermoso vino ya a España hace pocos años, pero estuvo totalmente en Europa. Por eso precisamente creo que lo que necesita España es más apoyo, abrir un poquito más la mente, intentar apoyar al fútbol femenino para que nuestras jugadoras que se crían en canteras de equipos femeninos y de españoles sobre todo, no se vayan al extranjero a poder vivir de esta oportunidad, ¿no? Claro, sí, que se queden. Eso es. Bueno, ¿y cómo ves el trato de la Real Federación Española de Fútbol a Reto Iberdrola y Primera Nacional? ¿Crees que será posible terminar las competiciones a pesar de los partidos aplazados? Lo he dicho antes, nos dejaron un poco a la deriva, porque nos dijeron, bueno, de hecho nos avisaron del calendario de competición 15 días antes de empezar. 15 días antes, nosotras, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Salamanca, si no tenías un calendario de competición establecido, no te dejaban entrenar, con lo cual nuestra pretemporada, que habitualmente, obviando la situación COVID, suele ser de un mes y medio, lo hemos tenido que hacer en 15 días. Entonces nos dejaron a deriva porque dijeron, después de quejarnos mucho de que queríamos empezar y demás, porque los equipos masculinos lo estaban haciendo, ¿por qué nosotras no? Claro. Pues fue un trato discriminatorio absoluto y nos dijeron, vale, ¿queréis empezar? Pues vais a empezar. Sin test, sin ningún tipo de medida, nos establecieron un protocolo que si lo quieres lo respetas y si quieres no. Te hacen preguntas todas las semanas, toda la plantilla y el cuerpo técnico tiene que rellenar una serie de cuestiones, entre las que destaca de si has ido en autobús urbano o en transporte público con alguien que ha tenido el COVID. Y tienes que marcar sí o no. Son preguntas muy ambiguas. Exacto. O sea, ahí es el mayor ejemplo de que nos dejan un poco a la deriva. Es decir, es tu responsabilidad, tú verás lo que haces y es la responsabilidad del equipo. Claro. Hasta que, nos tratan como verdaderas profesionales realmente. Claro. Entonces, hasta que realmente nos han suministrado test, que las tenemos que pasar cada 15 días a todas las jugadoras y al cuerpo técnico. Pero como te digo, hace 2 semanas de que nos han suministrado los test. O sea, llevamos 5 jornadas sin tener un solo test, enfrentándonos con equipos donde quizá la situación COVID estaba muy peligrosa, Burgos, Madrid, y no se han preocupado en nada, en absoluto. Claro, ¿no? Pero es que ya no es cuestión de diferenciación o de machismo, es que os exponen de una forma muy peligrosa en una situación como la que estamos teniendo ahora. Es exacto, o sea, al final nos exponen contra la salud, porque hasta hace 2 semanas te dejaban a la deriva, decir, bueno, si te contagias, pues aplazamos el partido y ya veremos si ese partido lo jugamos o no. Claro. De hecho, hasta ahora lo que me decías no te he respondido, ¿no? ¿Vamos a volver a hacer esos partidos que estaban aplazados a jugar? Pues no lo sé, porque ahora se está intentando, pero claro, también están apareciendo cada vez más positivos. Se va a poder jugar, una jugadora que es profesional no tendrá problema en ir un miércoles a Madrid a jugar al fútbol, pero es que en este caso, por ejemplo, nosotras en Primera Nacional, todas o la mayoría de ellas estudian, con lo cual no van a dejar sus estudios para ir un miércoles a Madrid, con lo que supone perder todo el día de viaje, la hora de concentración, la vuelta. No garantizan nada. Exacto, entonces como no nos tratan como profesionales, no pueden exigir que seamos profesionales. Claro, exactamente, porque se ve como algo muy banal, pero en realidad es que, me refiero a la diferenciación, que hay gente que la puede ver como algo muy banal, vale, no os pagan lo mismo, no sé qué, pero es que en realidad aquí es un claro ejemplo de que se están poniendo en riesgo. Y pues eso, que es algo que se debería hablar muchísimo más, todo el tema del COVID. Y por último, teniendo en cuenta que cuando se menciona la palabra fútbol se piensa en el masculino como deporte de masas, ¿qué opinas de la necesidad de la utilización de un acrónimo como el FUTFEN para hablar de fútbol femenino? Esto es una pregunta un poco personal, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, en este caso, todo el mundo ve como que hay totalmente diferencia entre fútbol masculino y fútbol femenino, no solo por las características físicas o antropométricas, ¿no? Que es evidente que las hay, claro, sobre todo en aspectos, pues eso, de dificultades, de barreras. Entonces sí que utilizaría el acrónimo de fútbol femenino, porque nos lo hemos ganado, porque hemos luchado para que tener una posición casi igualitaria, y porque merecemos esa distinción. Sí, es algo muy interesante y algo muy importante de recalcar, en mi opinión. Y bueno, y para
concluir y terminar, ¿qué le dirías a todas esas niñas que comparten a lo mejor esta pasión por el fútbol, pero quizás no se atreven a dar el paso por el contexto sociocultural al que se ve ligado el tema del fútbol femenino? Bueno, yo en este caso, como entrenadora también soy segunda entrenadora del equipo nacional, pero soy entrenadora de la base, de hecho soy directora meteorológica de todo lo que es la base de nuestro club. Como he dicho, tenemos a 120 niñas, 120 ilusiones, y lo que queremos es cada vez crear más equipos. De hecho, este año, si no hubiese sido por situación COVID, queríamos sacar un equipo pre-benjamín de niñas, pues eso, de 6, 8 añitos, que empiecen a estar en este futuro, que empiecen a ver el fútbol femenino como algo positivo y no como un deporte para chicos, que masculiniza la belleza, ¿no? Todo lo que hasta ahora nos habían dicho. Claro. Y que vean que no, que es que nuestros referentes son los que hay. De hecho, nosotros tenemos muy buena línea dentro del club porque, por ejemplo, Laura, son todas jugadoras del primer equipo, pero entrenan a las más pequeñas, entonces tienen un reflejo claro donde mirarse. Es una pequeña cadena, ¿no? Quiero llegar al primer equipo, quiero llegar a estar en categoría nacional, y es que mis jugadoras, o sea, mis entrenadoras son mis referentes, porque es que yo quiero llegar ahí y ella juega allí. Entonces, lo tenemos muy, muy bien planteado, porque creo que la educación emocional en las jugadoras es clave en fútbol femenino. ¿Y cuántas niñas sois? ¿Cuántos equipos Este tenéis? año tenemos 160 fichas, si no me equivoco, de las cuales pues están repartidas entre un equipo benjamín, 2 equipos alevines, un equipo infantil, el equipo regional, que es el filial, y nosotras, que en este caso somos el equipo nacional. Pues muy bien. Bueno, y con esto terminamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos tu experiencia desde una forma más personal y, bueno, más informativa. Gracias a vosotros, sobre todo, por informaros, por interesaros por el fútbol femenino y por seguir intentando dar una mayor visibilización a todo esto y seguir luchando, ¿no? por conseguir que el fútbol femenino esté donde merece. Claro, es que es muy importante y se le debe dar voz. Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma, por tu tiempo. A vosotros.